Parceros metaleros, bienvenidos a un capítulo más en esta ocasión, en esta noche, con una banda originada también en el sur del país. De hecho, uno de sus integrantes repite entrevista esta noche y es una banda que está estrenando una producción muy interesante. Ya la habíamos anunciado brevemente. Es Satan's Hammer, a quienes saludamos a esta hora a tres de sus integrantes, David Espinosa, Diego y Dani Zambrano. Feliz noche, señores. ¿Cómo va todo? Bienvenidos a Metalero Press. Saludos Juan, primero que todo pues agradecer por el espacio que se nos está brindando a la banda, dar a conocer pues lo que será el tema del lanzamiento de nuestro nuevo álbum. Saludos a las personas pues que estarán conectadas pillando esa entrevista y pues nada, a darle con toda la energía. Hola Juan, ¿cómo vas? Nuevamente por aquí visitándolo y compartiendo palabras, a ver cómo surge la conversa. Esperemos que todo marche de buena manera y nada, buenas noches a todos los que van a escuchar y presenciar este video, esta entrevista. Brutal. Saludos Juan, chimba por la invitación, un gusto conocerte, presentarnos y a darle con toda. Pues nada, como lo veníamos diciendo y ustedes mismos lo recalcaron, creo que el tema central aquí se va a dividir, digamos, en dos, aunque pues pasa por varios. El primero es el estreno que hicieron ustedes el 31 de octubre, una fecha muy especial porque se lanzó el primer álbum oficial de Satan's Hammer, que precisamente ese álbum ese es el que le da el nombre a la próxima edición de Mystical Case, a la segunda, El Despertar de Satán, un concepto muy interesante en el que participan ustedes junto al guitarrista Javier Andrés Marín, que creo que se conectará de pronto en un rato para acompañarnos también. Entonces, bueno, digamos que al libre albedrío en esta primera pregunta el que quiera responder y luego si empiezo a disparar a dedocracia eh, Listo. bueno, cómo fue y cómo fue ya este parto, ¿no? Oye, porque ya salió, ya está disponible, ya lo conocemos, yo ya lo comencé a escuchar. ¿Cómo se siente con el resultado final de El Despertar de Satán? Bueno, pues primero que todo es muy satisfactorio tener como este resultado, ver materializado este álbum. Cuando nos llegó, pues ya nos enviaron el material desde México, pues fue muy brutal, es como ese proceso de destapar las cajas, revisar pues que todo esté bien, eh, como que el material esté acorde a lo que se había proyectado. Y después ya verlo materializado y estarlo escuchando como tal en el equipo, reproduciéndolo y tronándolo, pues fue una experiencia muy áspera, muy satisfactoria. Y pues fue cuando ya se inició con todo el proceso de la preventa, ya pues también empezamos a correr con muchas cosas como el tema de sacar pues camisetas, pines, todo, de armar combos y alistando todo para el lanzamiento del 22 en el Mystical Key, el despertar de Satán. Pero muy brutal la experiencia. Genial. Este es un álbum que, como bien lo decían, pues viene de México en su producto final. Salió con el álbum Iron Blood and Death Corporation Exacto. y viene siendo esta primera aparición de larga duración, porque pues recordemos que Satan's Hammer ya había tenido en 2020 un EP titulado Mórbido, que había sido de alguna manera ese abrebocas para los oyentes, no es una banda ajena, de hecho ya ha tocado en Bogotá, entonces pues va a haber, es como el público va a ver esa evolución y ese desarrollo de las ideas. El despertar de Satán es el título y es el concepto y es también el protagonista de muchas letras. Es para David, el despertar de Satán en su vida, digamos, personal, como músico, como sea. Bueno, nos fuimos básicamente por el nombre porque como la banda tuvo un receso, un largo receso entre el año 2021 más o menos hasta el año 2023, que fue cuando pues muchas personas me comenzaban a preguntar qué había pasado con la banda, pues que deparaba el futuro con Satan Hammer, pero pues por temas de distancia y temas como pues de los músicos que cada uno estaba en sus cosas personales, pues el proyecto estaba detenido. Si no fue hasta el 2023 en donde pues ya se retomó la idea con Javier. Entre los dos pues ya comenzamos como a ensayar, a volver a retomar los temas y en ese momento fue que ya se comenzó como
a, visión, Visibilizar. a visibilizar como un nuevo trabajo y pues darle como esa fuerza, ¿no? Esa fuerza así que se sienta que sea algo del sur, que se sienta que es un despertar, que se sienta que es algo nuevo lo que va a salir. Entonces el nombre obviamente no salió de una, el nombre fue surgiendo con el tiempo, incluso pues el nombre del álbum salió fue cuando ya estaban casi todos los temas, eso fue como Cuando ya estaba casi consolidado, ¿no? ajá, eso fue como el último de los pasos, digamos, ponerle el nombre, pero pues siempre estuvo como en mi mente ponerle algo que sea nuevo, o sea, algo que está despertando para desatar pues toda esa maldad y todo ese poder. Hay algo muy interesante sobre este álbum y es que creo que lo hablábamos incluso con Dan y con varios de los entrevistados, y es que mucha gente del público colombiano metalero no, digamos que por tener tan cerca las- no llega a dimensionar lo importantes que son y el impacto. Por ejemplo, este es un trabajo que ya está disponible en internet y estoy seguro que sorprendería a cualquier oyente de Europa, de Asia, de Norteamérica, así como a nosotros nos gusta buscar bandas del extranjero también, y es algo muy interesante. Pero muchos no dimensionarían, digamos, la capacidad de este álbum en cuanto a lo diferente. Es un álbum con una rítmica muy interesante, muy cambiante en los tempos. Por aquí me voy metiendo por el lado de Diego, que es el baterista, porque es bastante dinámico, bastante movido, no se queda quieto en un solo lugar. Y eso es algo que valoro mucho del álbum, que me gusta bastante. ¿Cómo definiría Diego ese concepto dentro de la composición rítmica del despertar de Satán, y creo que en general de lo que es Satan's Hammer, esa identidad rítmica que tiene? Pues más que todo, pues son influencias, ¿no? Eh, de ver que los temas y lo que hemos hablado así entre la banda, que no sean tan lineales, ¿no? Y como buscar como esos ritmos que donde uno inició como escuchando diferentes bandas, o sea, uno como Cruel Force, Exodus, que son bandas como más referentes para mí cuando aprendí a tocar y también cuando aprendí a tocar, ¿no? Principalmente interpretando varios ritmos, ¿no? Y entonces eso fue, me abrió paso como para irme definiendo como en los tempos, el punch, utilizando todo, ¿no? Como darle ese ritmo a esos riffs y que suenen como un poco diferente a lo que se ha venido haciendo. Y eso es más que todo, pues lo que hemos hecho en Satan Hammer, ¿no? Como darle esa rítmica, tanto en la batería, en las guitarras, que no suene como lineal, por decirlo así. Algo que caracteriza mucho a las baterías de Satan Hammer es que desde de inicio a fin, o bueno, desde que se inició la banda, siempre se trató de darle que los temas tengan mucha velocidad. Que sean veloces, pero que también tengan partes lentas y que le den pues como ese grado a los temas, ¿no? Más dentro, Javier. Esto, a mí Bueno, también me gusta. por acá se acaba de conectar Javier, sí nos escucha bien, ¿cierto? Sí, correcto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué pena la demora. Estaba en ensayo con otra de las bandas y pues ahorita salimos y mientras reorganizamos unas cosas pendientes, entonces disculpen ustedes el tiempo de la demora. ¿Cómo va No, todo? nosotros- Bien, acá aguanta hacer una pausita y decirle a Javier que feliz cumpleaños, ¿no? Sí, Gracias, Brutal. Sí, bro. mira, Un saludo muy especial, hermano, desde acá en el canal. Se le admira mucho ese brindis. Vale. Gracias. Sabes que la admiración es voy a estar tomando. toca y lo que le dije al viejo Juan por su seriedad, por su labor independiente con el metalero, que es chimba, y obviamente pues a mis hermanos de Satan Hammer, siempre una hermandad sincera, entonces qué chimba. Salud, viejo momia. salud, momia mayor. Feliz cumpleaños. Lo de Salud, las salud. momias. Qué chimba. Pues nada, Bueno, viejo Javier, estábamos hablando de lo que es el álbum en cuanto a lo rítmico. Es un álbum que bien, como bien lo decían sus compañeros, buscó la velocidad en todas las canciones, en las percusiones, en las guitarras, en cada composición, que no sea lineal,
Y pues aprovecho acá, le lanzo de una vez como la primera pregunta. Obviamente, Javier está al frente de guitarras y es inevitable sentir pues ese estilo de Javier que también hemos visto en bandas como Tumulario o como Volcán, en donde se hacen unos riffs por lo general bastante frontales. Yo siempre he visto en Javier una influencia tanto del metal del sur de Colombia como del metal brasileño, bandas como Vulcano y demás, que se me hace que por supuesto están presentes en el concepto integral del álbum. Entonces, pues hablemos un poquito de las guitarras por parte de Javier y el concepto guitarrístico de Javier en este álbum en específico. Bueno, es algo un poco de pronto como difícil de definir porque mi influencia musical en la parte siempre del metal ha sido muy del sur, ¿sí? Entonces, qué mejor que poner esa influencia, como siempre ha estado en popularidad de Volcán, que en Satan's Hammer, que es una banda que pues, nace en el sur de Colombia. Quise justamente plasmar muchas ideas que habían de pronto detrás y otras que surgieron en su momento, incluso de los ensayos, ¿sí? En otros momentos muy específicos. Yo siempre les he dicho a mis hermanos que primero pues agradezco siempre o la invocación en este caso, pero yo siempre les he dicho, y como decía Dani en la primera entrevista con Exmortis, quiero que se mantenga la esencia propia de lo que representa Satan's Hammer y de dónde viene, ¿sí? A mí me gusta mucho que ellos se sientan muy orgullosos de donde son. Yo soy orgullosamente de la sierra, aquí en Bogotá, y siempre hemos como congeniado digamos, como en como de dónde es cada quien, ¿sí? Entonces, a pesar de ser una persona aquí de la sierra y a pesar, digo, porque es en cuanto a la parte de lejanía, el territorio y todo el tema, siempre les he dicho, me parece muy importante que se mantenga siempre esa esencia del sur. Yo aquí no vengo a cambiar absolutamente nada, simplemente quiero aportar lo que consideramos como metal al cráneo, metal orgánico, eh, muy diciente y sobre todo auténtico. Y Satan's Hammer tiene mucho de esa parte. Entonces, hay unas cosas en guitarra que o sea, me ha tocado cuidar más, pero no me cohibo, sino que simplemente siento también esa esencia y más que apropiarme, la entiendo. Hago parte, en este caso, de esa grandiosa intención. Y una vez eso, surgen justamente pues las canciones. Me gusta mucho la forma en la que componemos porque dentro de las guitarras no solo compongo yo, también compone Dani, también compone David. Sé que dentro de las dinámicas ellos se han exigido más de lo que se exigen como los grandes metaleros que son y los poderosos músicos que son. Y sé que ellos también han, digamos, como intentado nuevas cosas, por ejemplo, en componer toda una canción, ¿sí? Entonces, sí hay canciones que yo he compuesto y que he proyectado en este caso con Satan Summer, pero es un trabajo muy de todos, porque uno puede llegar en este caso con un riff y llega el momento en donde uno dice, bacano, bien, podemos complementarlo, sí, de tal forma, tal forma. Las composiciones del primer álbum de Satan Summer tienen mucho de los tres con Dani y con David, y yo siempre también he intentado llamar a Diego, venga Diego, también pues ayude, Diego, más que ayude, como intente sentir este sonido y lógrelo porque sí lo puede lograr. Y hay momentos en donde él realmente como que se inspira y la logra. Es muy de los cuatro, es muy de los cuatro y pues obviamente uno puede llegar con riff. Mi influencia siempre es suramericana, en su gran mayoría, no todo completamente, pero pues es muy presente, muy latente, pero a la larga somos los cuatro quienes nos reunimos, quienes compartimos, miramos este riff, unimos con el otro, luego viene esta línea de abajo, la batería, la prosodia de la voz, todo tiene que ver con todo. Entonces es un trabajo que me ha fascinado por eso, porque todos tenemos que ver con todo justamente. Hay una característica interesante y es que evidentemente hay diferentes orígenes geográficos
Y pues creo que a estas alturas de la entrevista muchos se estarán preguntando, bueno, ¿cómo es la dinámica de Satan's Hammer para trabajar si seguramente, no sé si ahora mismo, pero por lo menos en los inicios de pronto vivían en lugares muy separados? ¿Cómo hacían para ensayar? ¿Cómo hacían para intercambiar y consolidar las ideas, para preparar un concierto, para preparar las grabaciones? ¿Cómo fue eso? De pronto, Dani. Bueno, digamos que, como lo comentaba David, desde el 2023 que volvió a retomar el proyecto junto con Javier, prácticamente los dos, ya que el proyecto Zeta Hammer se había disuelto en ese momento. Pues David se encontraba en Bogotá. David y Diego se encuentran incluso en Bogotá actualmente por sus profesiones, por sus oficios. Entonces el único que está a la distancia soy yo, que me la paso entre el Putumayo, Mocoa, Popayán y Bogotá. Tengo en Bogotá estos últimos 2, 3 años desde que me volvieron a invitar y pues yo con firme y erguido pues aquí presente. Digamos que al principio se puso en cuestión eso, de que si querían que como invitación, pues me invitaron a ser parte del proyecto y pues yo les dije que para mí era muy complejo poder venirme acá a la capital y sostenerme. Entonces, que yo podría ser parte del proyecto, pero siempre y cuando me dejen trabajar a la distancia. Al principio lo pensé que iba a ser algo muy complejo, muy tedioso también, ¿no? No es lo mismo estar en físico, compartiendo, ensayando todo el tiempo, hablando, verse cara a cara, digamos que esa sensación de estar al frente del otro y poder compartir es algo muy diferente que estar a la distancia. Pero se fueron dando las cosas de buena manera. Siempre al principio hablábamos todo el tiempo de un tema, del otro, de las influencias, hacíamos reuniones virtuales semanalmente. Empecé a coger como la costumbre de venir 2 o 3 veces al año para ensayar, a veces solo para ensayar, a veces como proyectándonos como para un evento. Pero digamos que siempre, sobre todo, hubo una buena comunicación. Digamos que ese fue un factor importante para que, digamos que no se viera afectado el proyecto por yo estar a la distancia. Digamos que la distancia, digamos que no fue un obstáculo prácticamente. Se pudo seguir trabajando. Yo desde Popayán, desde el Putumayo, desde Mocoa, compartía reads. Gracias a Javier pudimos aprender pues lo que fue el Guitar Pro, que es una herramienta que nos ha servido muchísimo como para digitalizar propuestas, reads, o ya concretar un tema y luego poderlo ensamblar ya en ensayo o en conversaciones. Entonces, digamos que no sé si no lo sentí tan abrupto como estar a la distancia, sino incluso siempre como mucha compañía, gracias a la comunicación, gracias a las reuniones, a estar comentando, así sea para algo del proyecto o incluso para algo que nos empezaba, digamos, a disgustar, o bueno, no a disgustar, pero sí decir, hey, aquí está pasando algo, comuniquémoslo, hagamos una reunión virtual, qué es lo que está pasando, proyectémonos a esto, y siempre se trataba de solucionar de buena manera. Entonces, digamos que de mi parte, al principio lo sentí así complejo, como te digo, pero después ya se fue llevando de muy buena manera el trato, el trabajo, el trabajar mutuamente. Digamos que de parte de ellos tres, pues siempre he mirado que comparten mucho, trabajan bastante. A veces me cuesta eso también porque desearía estar ahí presente con ellos, compartiendo, ensayando todo el tiempo, pero a la distancia se ha llevado un buen trabajo, se ha llevado un buen trabajo. Entonces creo que al materializar es como el álbum, ya tenerlo aquí en físico y poder ver lo que se ha hecho estos últimos 2, 3 años pasaditos o 2 años pasaditos desde que tú y David y Javier retomaron pues el proyecto, pues siento que se ha ido a un buen ritmo y creo que estamos haciendo las cosas de muy buena manera también. Nos hemos sentido muy a gustos. No, pues eso, realmente ha sido muy grato poder trabajar con ellos, aprender mutuamente, ampliar también el sonido, la perspectiva de tener un proyecto también, ¿no? Creo que ha sido enriquecedor y retroalimentario en muchos sentidos. Hay algo también interesante en la manifestación de las letras. Ahí me remito muy brevemente a lo que ahorita decía Javier, como esa identificación de él como alguien que es de la sierra, porque es una conceptualización interesante. En la entrevista pasada con Dani Zambrano hablábamos un poco
sobre lo que al final representaba ese remoquete del metal de la selva que de alguna manera siento también retomado líricamente en Satan's Hammer. Sé, por supuesto, y no hay que hacer la aclaración que Ex Mortis y Satan's Hammer son dos proyectos absolutamente independientes el uno del otro, pero sí o sí creo que es inevitable tener una correlación conceptual, sobre todo pues creo que por esa conexión que tiene ahí Dani con esto. Entonces, me gustaría hablar un poquito de esa correlación conceptual y de cómo las líricas en el caso de Satan's Hammer vuelven a reivindicar de una manera tan afirmativa y tan fuerte y con tanta convicción lo que es el sur del país, lo que es la selva, lo que es el metal de Colombia y lo que finalmente también entendemos como nuestra, entre comillas, pues, idiosincrasia de metaleros colombianos. Nos Las vemos bien. líricas. Ok, hágale. No, pues, digamos, bueno, voy a tomar como la palabra. Digamos que cada uno como individuos tenemos unas experiencias cotidianas, algunos más que otros, digámoslo, experiencias que lo marcan, experiencias que te conllevan a tener cierta experiencia. Eh, digamos que venir de cierto lugar ya tiene una connotación o te envuelve en una simbología, digámoslo de cierta manera, que te marca realmente. O sea, tenemos la selva, tenemos la naturaleza, tenemos la guerra, tenemos ciertos conceptos ahí que nos envuelven diario, cotidianamente. Obviamente muchos desde otros contextos también lo van a sentir de cierta manera, pero digamos que desde el principio, incluso desde que yo empecé a escuchar metal, digamos a los 11, a los 12, 11 años, siempre sentí como un arraigo y crudeza de ciertas bandas para sentir que vengo de cierto lugar prácticamente. Digamos que el concepto de Satan Hammer ahonda en ello, tener un sentido de pertenencia de dónde somos, quiénes somos, y en ese sentido el que hacemos envuelve todo ello. Las letras van dirigidas también como a ello. Digamos que, como te lo comentaba incluso en la entrevista de Smortis, quizás a lo último, en el compilado ya se empieza a connotar o a poner en juicio lo que es la selva prácticamente. Aquí en Satan Hammer casi que desde el principio esos conceptos empiezan a aparecer, siendo muy consciente de lo que se quería hacer prácticamente desde sus inicios, incluso desde el primer fundador que fue Brian Espinosa también. Entonces es algo que se ha querido mantener prácticamente por ser de donde somos, ser muy conscientes de dónde provenimos, qué es lo que nos rodea. Así tengamos que alejarnos en muchos contextos, en muchos sentidos, por lo menos ahorita estar en la capital, siempre vamos a tener muy presentes que venimos de un lugar y el ruido que hacemos debe ser característico de ese lugar. Obviamente se va a retroalimentar incluso con la llegada de Javier también, como tú lo nombraste, Juan, que Javier también se le siente como un feeling en su guitarra, unos riffs ya muy marcados desde sus experiencias y desde sus influencias y proyectos, pero que quizás también él también aporta de que el sonido de Satan Hammer no debe cambiar radicalmente, sino que incluso se debe ampliar y retroalimentar prácticamente, pero debe tener siempre debe estar bajo como una misma esencia de lo que es del sur o con lo que inició prácticamente. Bien, yo creo que esta va para todos, pero empiezo con David. Y es, ¿qué expectativas hay específicamente sobre el evento que viene ahorita el 22 de noviembre, Mystical Case, su segunda edición, del cual ustedes tienen el honor de darle el título de su álbum, el Despertar de Satán, el 22 de noviembre en Garage Club? Bueno, pues las expectativas, todas, o sea, las mejores expectativas. Hemos iniciado como un trabajo como de difusión del evento. Hemos estado en diálogos con familiares, amigos, comentándoles de cómo sería el lanzamiento, pues lo importante que es para nosotros por ese sentir que es el metal. Eh, es más, nosotros en un inicio habíamos pensado en organizar el evento.
a medias con otro, con otro organizador, pero pues salió esta idea. Después de un ensayo nos encontramos como con Hanner y pues se comenzó como a dialogar esto y surgió. Entonces, como que para nosotros fue algo muy áspero, pues porque era como pues, una organización con más, como de más confianza, de más amistad, y fue muy áspero cómo se fueron dando las cosas. Las bandas que nos van a acompañar en este lanzamiento, pues eran las bandas que teníamos como en mente para que nos acompañaran en este evento, y pues todo se fue dando. Incluso habíamos hablado de que en el lanzamiento también estuviera Ex Mortis, y era una de las bandas que teníamos en mente, que al inicio parecía que no se iba a dar, no se iba a dar el espacio, pero después de unos diálogos que tuvo Dani internos pues con ellos y con el apoyo de Hanner, pues se logró. Entonces siento que es un cartel muy fuerte, muy áspero, afín pues con lo que es el concepto de Satan Hammer, y pues que no, que ese día se la va a romper con toda, básicamente. Bien, ¿qué tiene para decir Diego sobre Mystical Case? Uy, pues es como lo dijo aquí Tus, pues es un concierto que, uy, esperábamos, ¿no? Porque son unas bandas que son muy representativas pues en mi cuestión personal. eh, Tengo mucho respeto por Smortis, Iron Clan, Bonfire. Son unas bandas uf, que, como lo dijo, teníamos en mente cuando iniciamos con este proceso para enseñarnos como en esta idea de hacer el lanzamiento. Teníamos pensado en realizarlo, ¿no? Y, y teníamos como la forma de ver cómo incluir ese estilo de esas bandas. Y, o sea, cuando pudimos lograr eso con Hanner, para mí fue como muy satisfactorio porque dije, uff, compartir escena con unas bandas tan magníficas, tan chimbas, es una experiencia muy grande. Y pues claro, o sea, mis expectativas dentro del Mystical es sollármela toda, cada banda y tocar con toda, darla toda y disfrutar al máximo y compartir aquí con la banda y con todos los que nos acompañen. Dani, que tiene una doble jornada esa noche, No, pues, como te mucho lo dije trabajo. en la entrevista de Smarties, pues no, yo me la sollaré de principio a fin. Realmente tengo la oportunidad de hacer la apertura y de hacer el cierre prácticamente. Contento, un poco nervioso también, pero con muchas grandes expectativas a romperla. Digamos que se ha sentido como las manifestaciones y como el apoyo de muchos guerreros, muchos parceros, muchos amigos, así, incluso desde la distancia también. Entonces, nada de romperla. Yo me para subir al escenario y es a darla con toda. Digamos que se va a compartir de principio a fin el ruido y esperamos pues que caiga mucha gente y si no cae, pues también caerán los que realmente les gusta esto. Entonces, con toda. Y Javier, que repite Mystical Case, el año pasado cerró con Tumulario. Eh, o sea, va a ser una experiencia bastante esperada porque lo que decía David, dentro de toda esta hermandad, dentro de todo pues el respaldo que eh, digamos como que con el cual interviene Hanner, con todo el respaldo que también interviene Andrés, que son los dos organizadores del Mystical Kiss, se espera una noche de metal orgánico, de metal infernal, de metal que yo considero y pues sin pena decirlo, metal real al 100%. Eh, yo la verdad estoy muy emocionado porque, y la verdad no sé cómo dividirme porque desde la primera banda como asistente, como decía un gran amigo hace muchos tiempos como militante, voy a estar muy emocionado desde el principio. Eh, Voy a disfrutar completamente el evento, tanto como metalero, como audio escucha, como desde la energía propia de estar presente en primera fila para ver de las bandas que más me gustan de metal colombiano, tres de las que más me gustan, dentro de muchas.
cómo estar presente ya tocando con Satan's Hammer. Entonces va a ser una noche que va a tener de todo, de todo, de todo, y me emociona un montón. De principio a fin, estoy seguro que eso va a ser increíble. Creo que en este momento es lo único que puedo decir, porque las palabras sobran ante tan grandiosa energía que va a haber. Estoy muy seguro de eso. Una de las cosas que más me ha llamado la atención, además de lo musical que ya hablamos y demás en este álbum, pues es la parte gráfica. Específicamente, pues me refiero a la portada de este álbum, que sé pues está a cargo de Dani Zambrano, que ya habíamos hablado en la entrevista pasada, que tiene una formación como artista plástico y desde luego pues esto también lo lleva a explorar en la parte ilustrativa. Acá pues hay varias cosas que me llaman particularmente la atención dentro de la simbología. Pues claramente el protagonista es el diablo, pero no cualquier interpretación del diablo. Por ahí diría un filósofo que el diablo tiene tantas interpretaciones como las tiene Dios por parte del hombre, y acá hay claramente un diablo muy de la selva, un diablo que también pareciera esperar al ser humano para destruirlo, y con el que yo no pude evitar encontrar ciertas semejanzas, digamos, gráficas con el dios Kali, ¿no? Del hinduismo. Representa toda esta destrucción, todo este caos, casi que todo ese odio. Entonces, pues hablemos un poco sobre ese concepto. Yo pensaría que Dani inicialmente, pero creo que todos pueden aquí aportar porque seguramente llegaron a esto entre todos también. Sí, claro, digamos que aunque fui la persona que materializó pues la idea, la imagen, fue una idea que materialicé y pude materializarla gracias pues como al aporte y como a las ideas de todos. Prácticamente fue una imagen que se construyó desde el principio, desde conversar mucho, desde generar ideas, proponer cosas de qué era lo que realmente pudiera abarcar dentro de la imagen, pero que de alguna otra manera también le dé apertura a lo que estábamos materializando como música dentro del álbum. Entonces fue algo que se dio a partir como de mucha conversación con los demás. Se propusieron varias cosas también. Digamos que el resultado fue este, pero fue a partir como de ir depurando mucho cuál era la idea prácticamente que envolviera lo que queríamos decir a través de la portada. Mm, Obviamente eso surgió también a partir de, como lo decía David al principio, que quizás el nombre fue el último paso que se le dio al trabajo y quizás desde ahí se empezó a trabajar en la imagen, pero fue una idea que surgió a partir de todos. Eh, Mucha simbología que está dentro de la imagen, pues hace parte también como de esa misma identidad de donde somos. Queríamos que estuviera la selva, queríamos que estuviera la noche, representando la oscuridad. eh, Queríamos que estuviera obviamente Satán ahí. La idea de Satán la queríamos no tanto un poco monstruosa, sino un poco muy humana también. Por eso incluso se siente mucho ese cuerpo humano, obviamente con mitad humano y mitad como de cabra también, como está haciendo alusión de esa connotación de que tenemos del diablo, que es casi mitad humano, mitad cabro. Queríamos que de donde estuviera él se sienta como esa cosa mortuoria también, abarcándose y obviamente, pues queríamos que estuviera muy implícito también como el nombre de Satan Hammer, ¿no? Que es el martillo de Satán prácticamente. Porque incluso Satan Hammer en inglés iba a ser el nombre también del álbum. Entonces iba a ser el nombre de la banda. También hay un nombre que lleva el mismo nombre de la banda y también lo habíamos pensado de que pudiera llevar el álbum el mismo nombre de la banda, Satan Hammer, hasta llegar hasta el despertar de Satán. E incluso también lo hemos pensado ponerlo el nombre del álbum en español, como El Martillo de Satán. Pues se dio de esa manera y quizás que en la portada también queríamos que estuviera muy presente simbólicamente como ese martillo, como un destructor pues de como una herramienta pues de Satán prácticamente. Digamos que así, de esa manera, entre mucho diálogo y muchas ideas entre los cuatro,
pues se fue creando la imagen. Ahí pues lo que se puede retomar también un punto que Dani ya mencionó es que pues nosotros normalmente siempre nos reuníamos todos los miércoles. Como a esta hora era fijo que teníamos reunión virtual con Dani y con Javier y Diego pues iban hasta mi casa donde vivía anteriormente y nos reuníamos y comenzábamos a hablar como de todo este poco de temas de pues del tema de la portada, del tema de la composición de los temas y demás. Recuerdo que uno de los primeros temas que ya surgió con esta nueva alineación se llama Nocturno Espectro Siniestro, que es una composición de Javier. A base de esto también la idea de la portada se fortaleció mucho porque dentro de la letra, o dentro de todo lo que habíamos hablado de las expectativas que teníamos o de todo lo que queríamos para este nuevo trabajo, Javier recopiló muy bien esa idea en la letra. Entonces ese también fue un punto de partida como para decir, bueno, para la portada queremos esto, queremos estos colores, queremos esta ilustración, queremos esta figura, queremos que las cosas salgan así y se materialicen de esta manera. Incluso tuvimos una parte algo graciosa también porque una vez Dani me dijo, tómate una foto como para hacer el diseño, ¿no? de la portada. Y me tomé una foto, pero pues no fue la mejor. Entonces, ahí está, me estaba jodiendo que no, que esa foto para qué, digo. Esa foto no sirvió, pero, o sea, fue a base de eso que comenzamos como a trabajar como en todo esto de la portada. Y después poco a poco nos iba mandando como bocetos, nos volvíamos a reunir, decíamos, bueno, esto sí nos gusta, esto no, aumentémosle esto, metámosle esto. Y cuando ya nos mostró la idea, porque incluso yo la tengo ahí, el cuadro, el que está pintado como tal, En pues el óleo. en el óleo, eso fue pues, muy áspero ya el resultado final. Eso, básicamente, de la portada. No sé si quieran decir algo, Javier. Sí, de hecho, ese detalle que comentas tú es bien particular porque yo no me acordaba y acordándome dentro de lo que mencionaba tú en el proceso de ese diálogo me daba, eh, digamos, como risas o recuerdos porque sí, inicialmente teníamos incluso en mente como la idea de para cada uno, como colocar en el librillo como una especie de dibujo de cada uno, como una postura de cada uno, sí, literalmente la parte pues como física. Bueno, a la larga no se dio, pero eso sí ayudó mucho en la portada porque la portada es muy intencional dentro de lo que menciona tú, es que parte también desde Nocturno Espectro Sinistro, como canciones como La Muerte acecha en la selva, como el propio Satan's Hammer. Todo fue un proceso increíble, muy simbólico también, y siempre pues con el hecho propio e importante de mantener la esencia de Satan's Hammer, pero donde vivía Tus, nos reuníamos y le dábamos el concepto, lo formábamos, lo estructurábamos, dialogábamos, no, y retomo mucho lo que había comentado al principio, siempre ha sido muy de los cuatro. Eh, en ningún momento se ha quedado nada fuera de pronto como que alguien opine tal cosa, ¿sí? Hay una ventaja y es que es fácil ponernos de acuerdo y eso es una ventaja grande porque pues obviamente se entiende que en muchas bandas hay una persona pues como que lidera y las otras personas digamos como que siguen la idea de toda la cuestión y cuando hay una propuesta distinta, uy, sí, en este caso siempre es como listo, bien, podemos hacerlo así, bacano, sí, o sea como que hay una construcción importante y todo eso se vio muy reflejado, el proceso que tuvimos en el 2024, todo el año fue muy importante, muy importante para todo este resultado. Ahí ustedes mencionaron, digamos que a propósito de la portada y del concepto general del álbum, varias canciones, varios títulos de canciones, muchos muy interesantes. De hecho, una de estas canciones, que es Nocturno Espectro Siniestro, fue uno de los primeros videolyrics a través de los cuales como que se comenzó a dar a conocer lo que iba a ser el despertar de Satán y digamos que ese acercamiento bien directo con el público. De todas estas canciones que a mi modo de ver siguen determinada lógica y determinado hilo conductor teniendo en cuenta como la parte temática, ¿cuál creen que es
como ese punto determinante en el álbum. Me explico. ¿Qué canción creen ustedes que es la que mejor revela el espíritu de lo que es Satan's Hammer y por qué no? De lo que es ese martillo del diablo, ese martillo de Satán que es, digamos, de alguna manera es como tan destructivo y tan hostil con el ser humano. Y esa pregunta creo que ha sido la más difícil para mí, no sé, para mis hermanos, pero para mí muy difícil. Qué pena que tomé la palabra ahí, pero yo no podría escoger solo una. La primera que había pensado es La muerte acecha en la selva, pero después me acuerdo de Mortorio Ritual, después me acuerdo de Satan's Hammer, me acuerdo de Un Aspecto Siniestro. Sí, o sea, para mí es muy complicado y además eh, cada canción tiene su esencia, pero recoge mucho de lo que construye para el concepto, en este caso del álbum. Yo no podría definirme solo con una, incluso con las que acabo de mencionar, puedo decir que son las que más se acercan muchísimo a lo que quisimos construir. No sé ustedes, David, Diego, Dani, pero yo no juego. Pues personalmente también, ¿no? O sea, no podría irme por un solo tema. Solo el tema de la letra sí lo podría direccionar más que toda la muerte acecha en la selva, ¿no? Porque fue, o sea, la letra sí fue construida con ese fin, con el tema del martillo de Satán, la destrucción, pues desatar toda la maldad, toda la furia, pues para este mundo que está vuelto una mierda, pues de la religión y demás. O sea, la letra siempre fue direccionada a ese punto. Y cuando pues la estaba escribiendo, me acordaba mucho de eso y de todo lo que habíamos hablado, del tema de la portada, de la selva, del diablo, y pues también retomo mucho cuando terminé de escribir la letra, no sabía qué nombre ponerle, ¿no? Miré muchos nombres y después estábamos incluso escuchando el compilado de Ex Mortis, de La muerte acecha en la selva. Entonces ahí fue que una me surgió, les comenté a mis hermanos, les digo, pues quiero poner este nombre a este tema. ¿Qué les parece? Entonces como que comenzamos a debatir y al final pues sí, ya la letra quedó así. Pero musicalmente sí lo que dice Javier, o sea, me gusta mucho Mortuario Ritual, es una canción muy áspera, me gusta mucho Nocturno Espectro Siniestro, que son pues ya composiciones nuevas con la nueva alineación, que tienen su relación con los temas que se crearon y se grabaron pues para en el demo, pero que siento que tienen como más fuerza, más trabajo, más presencia, y pues son los que de pronto pues musicalmente sí tienen como toda la intención de lo que nos preguntas. Perdón, qué pena meter la cucharada. Quiero reconocer el trabajo de Brian Espinosa, de Sí, Horse, porque ahí también hay riffs que compuso él, como Fuerzas del Mal, como Satan's Hammer, como La Muerte Acecha en la Selva. Quiero reconocer el trabajo de él, fue el primer guitarrista de la banda, y reconozco sus poderosos riffs. Hemos compartido justamente palabras cuando yo fui a Putumayo a principios de este año. Una persona muy enérgica, una persona que es necesario, pues también sea aquí mencionada, igual también está en los créditos, pero nunca sobra, pues, reconocer su trabajo. Entonces, era como ese paréntesis. sí, pues ya que Javier lo nombra, pues también salud, pues porque sé que de pronto va a estar mirando esta entrevista más adelante y sí, reconocer el trabajo porque fue el que le dio prácticamente la línea a Satan's Hammer. De ahí surgió pues todo obviamente que después ya todos aportábamos, pero pues siempre la idea principal fue la de sacar esta banda adelante, de las primeras composiciones a las cuales pues sí se les hicieron ajustes durante todo el camino y se apoyó mucho en la grabación del primer demo y pues dio línea para seguir con ese trabajo, e incluso porque hay temas del primer demo que están en este álbum, que quisimos rescatar pues por la fuerza que tienen también. Entonces, sé que va a estar mirando esta entrevista y salud también por el Hell Horse. Así las nubes. Me gustaría preguntarle a Diego, pues ya les pregunté un poquito sobre la expectativa que hay sobre el Mystical Case, pero me gustaría ahora que nos enfocáramos en lo que es Satan's Hammer en escena, el performance en vivo que ustedes tienen preparado y digámoslo así,
em, qué esperan del en vivo en comparación con un álbum que de hecho hasta ahora estamos comenzando a degustar por lo nuevo que es? ¿Cómo, mejor, la cambio así, ¿a qué sabe Satan's Hammer en vivo? Uy, pues, digamos, nosotros en cada ensayo, ¿no? Pues la damos toda, ¿no? Y digamos, la perspectiva y la expectativa que tenemos para el toque es, pues, así como brindar ese show, tanto para el público como para nosotros, ¿no? Partir de sollarnos, de sentirnos cómodos, de sentirnos en hermandad, de sentirnos bien, de darla toda, cada uno con su instrumento y sollar, ¿no? Y digamos, esa puesta en escena de que nos miren, y poner como esa presencia que tenemos en el escenario, de tocar los riffs, de tocar todas esas tonadas, evocar todas esas letras. Tal vez es un momento como de liberarnos, ¿no? De liberarnos, de poder expresar todo eso que materializamos en el trabajo que tenemos, cogerlo y esparcirlo, darlo, mejor dicho, pues todo lo mejor de nosotros. Creo que no podemos dejar de preguntar por el material en físico. Sé que han sacado, además de las copias en CD, que creo que esta es la mejor ocasión para adquirirlas de una manera bien sencilla y hasta con las firmas de ustedes y demás, si les gusta firmar, no sé. Además, pues de unas camisetas muy bacanas con el diseño, lógicamente, de la portada, que las he podido ver en redes. ¿Por qué no hablamos un poquito de ese merch? ¿Qué podríamos encontrar allá? ¿A qué precios? Para que la gente pues lo sepa y aproveche, porque pues después es un poquito más difícil, siempre queda esa experiencia. Sí, pues parece ya vamos a tener disponibles lo que es los CDs, camisetas, botones y stickers. Estamos manejando una preventa de un combo que está compuesto por CD más camiseta más botón y sticker por 85.000 pesos. Perdón, 80.000 pesos. El CD de manera individual lo estamos vendiendo en 40.000 pesos. La camiseta de manera individual está en 45.000 pesos, que vienen acompañados también de un botón y un sticker cada uno. El día del evento, la preventa pues cierra hasta el 21 de noviembre. El día del evento vamos a tener toda esta mercancía también y pues se va a estar vendiendo en el punto, en el punto del lanzamiento. La Eh, boletería. bueno, también tenemos boletería a la venta, pues esa boletería la podemos encontrar con Vestigio Records o con Ardilla. Aritmigma Productions y con nosotros, con la banda también. Se están manejando un combo, pues que es 100.000 por pareja, dos boletas, y boleta individual por 60.000 pesos. La boleta se la puede separar a partir de 20.000 pesos y un día antes del evento, pues ya la boleta tiene que estar totalmente cancelada. Bien, y esta última pregunta que va para cada uno, es decir, vamos a pasar por cada uno, eh, pues puede ser como, no sé si filosófica o conceptual o qué sé yo, pero me gustaría preguntarle a todos, ¿qué es el diablo para ustedes? ¿Qué es Satán para ustedes? Por ahí decía un historiador argentino, Alberto Cousté, que el diablo al final era el mayor de todos los aliados del hombre en todas sus hazañas. Aquí yo en Satan's Hammer veo también un diablo, un Satán bastante justiciero, ¿no? Y pues creo que al final es un concepto bastante personal que termina desligándose de otras posiciones quizá muy ortodoxas. Entonces, ¿por qué no? Y acá sí me tocó a la dedocracia empezar con David. Bueno, pues yo el concepto del diablo lo miro como fuerza. Fuerza e imponer digamos, no la justicia, sino como el orden. Ese es mi concepto principal. A raíz de eso me he influenciado para escribir muchas de las letras de Hammer.
Lo miro como un estandarte también de libertad. Eh, lo miro como un punto de maldad muy áspero, pues porque es, no sé, algo que me atrae mucho de ese concepto. La maldad que se puede expresar desde este ser, eh, desde esta entidad imponente. Mm, ¿Qué más puedo decir? Pues sí, básicamente eso. No sé. Bien, Diego. Pues para mí no es como esa representación de esa, digámoslo así, como de esa fuerza hostil, ¿no? De esa fuerza hostil y destructiva, digamos que de todo eso que va en contra, ¿no? De lo que supuestamente se supone que está bien, ¿no? Más allá de eso es como una fuerza de arraigo, de lucha, una representación que uno tiene consigo como en el fondo, pues creo que todas las personas tenemos eso, ¿no? Como esa fuerza de poder lograr como transformar, como que no seguir lo mismo, ¿no? Como alejarse de todo, o sea, como seguir su propio ritmo. Para mí sería eso. Dani. Mm, Bueno, digamos que también me ligo mucho como lo que han dicho ellos dos. Para mí Satán es la representación simbólica de la energía, de una energía agreste, visceral, vehemente, realmente. También lo concibo como una condición humana de maldad, de rabia, de ira, de libertad también. A veces lo concibo incluso como un alter ego, prácticamente, de, de desdoblarme prácticamente de mi propio yo y concebirme como un otro, prácticamente, teniendo en cuenta por lo menos lo que es incluso ahorita se me viene a la mente un libro de Stevenson, desde la literatura simbólica, desde la literatura simbolista, que es el libro de Mr. J y Mr. Hyde, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, prácticamente. Entonces, también por eso hablo como del alter ego o de ese otro, que vendría siendo como esa representación, donde me puedo incluso desdoblar para poder expresar, decir muchas cosas, quizás muy internas, desde la psique. Sería eso, prácticamente, un estandarte, como lo decía David, de libertad también, de guerra. Satán, como te lo dije incluso en la entrevista con Smortis, también vendría siendo casi que a la par como la representación de la muerte o de la selva, de la guerra, que vienen casi como de la mano desde como yo lo concibo. Y Javier, que se formó con las hallistas igual que yo. Rebeldía, contrariedad, conocimiento, libertad, oscuridad. eh, Siempre en estos casos me gusta separar a Satanás de Lucifer. En este caso, Satanás es como esa fuerza que intencionalmente contraria a los demás, que va en contra de manera racional, pero también con fuerza y sabe qué hacer en cada momento, en cada circunstancia. Eh, Pone en tela de juicio los argumentos de los demás, burlándose de una manera vehemente, pisándolos, pasando por encima de ellos porque tiene que ser así. Y tiene que ser así porque hay muchos argumentos más elevados, más grandes de lo que usualmente piensan los demás. Esos demás, entre comillas, están enmarcados dentro de ese inmundo rebaño. eh, y justamente también se empieza a formar ese concepto desde el colegio. Creo que Diego Juan sabe muy bien de lo que yo hablo. Y es ir como en contra, es que creo que en este caso Satanás siempre es una posición muy en contra de, para llegar al conocimiento y a la sabiduría de Lucifer. En este caso, si hablamos de Satanás, es justamente eso. Me gusta también verlo como una posición de identidad, que es lo que yo veo en Satan's Hammer. Es esa propia identidad, es ese orgullo dentro de la propia maldad,
de llevar la contraria con argumentos o llevarla porque sí, por el simple hecho de decir no estoy de acuerdo en absoluto y escupo en sus vacías mentes impulsas llenas de miedo y criadas desde los años atrás, rompen ese esquema y llega a la libertad. Eso para mí es Satanás. Pues de verdad, ustedes, Satan's Hammer, gracias por este espacio que le han brindado al medio Metalero Press a pocos días de haber lanzado su álbum inicial, El Despertar de Satán, y faltando pocos días para que se manifiesten en vivo en el Mystical Case, que es el 22 de noviembre, recordémoslo una vez más, en el Garage Club, en el barrio Restrepo, en la ciudad de Bogotá, junto con las bandas Export, de la que también es parte Dani Zambrano, Hannes Robles, y las bandas Bonfire y también Ironclad, que son un plato muy fuerte y bastante diverso y bastante completo, como también lo decía por ahí Javier, de metal real, independientemente de la categoría o subgénero del metal que hay tantos y que también nos gusta hablar de ellos, pero al final la esencia del metal, independientemente del subgénero, subsiste y está ahí presente. De manera que una invitación muy formal para que toda la audiencia pues, que esté viendo esto asista a la segunda edición de Mystical Case. El año pasado tuvimos una experiencia maravillosa, realmente mística, realmente profunda, realmente espiritual. Lo vimos con Tumulario, lo vimos con Melancholiam, lo vimos con Luna Oculta en un interludio acústico. Por cierto, este evento también tendrá un interludio acústico. Creo que es sorpresa quién lo va a hacer, pero hay un interludio acústico. Entonces, pues allá nos veremos. Creo que será la segunda parte de estas conversaciones, pero con unos buenos tragos y un buen metal retumbando las paredes y los oídos que va a estar allá. De verdad, gracias a los cuatro por esta charla. Lo he disfrutado personalmente bastante. Eh, Gracias a usted, Juan, por el Todo bien. espacio y por el tiempo brindado también. Muchas gracias. Parce, siempre he admirado personalmente este espacio porque se destaca muy bien dentro de la autogestión y eso también justamente es Satanás, la propia autogestión, la independencia, la individualidad. Así que respetos para el señor Juan Romero, respetos para el espacio con el metalero. Nos veremos allá para compartir asimismo grandes e importantes palabras con pola, sin pola, lo que sea, pero es importante compartir. En este caso, conocimiento, metal, metal real y grandiosas experiencias. Dijo Juan, muchas gracias también por el espacio y nos estaremos mirando el 22 pues, con toda. Claro que sí, allá nos veremos. Mil gracias y no se olviden pues de suscribirse aquí al canal. Estaremos continuamente subiendo material con bandas de diferente índole, de metal real, por supuesto, underground, que es lo que nos interesa en este medio, en este canal. Y ahí estaremos firmes, cuernos arriba y nos vemos en Mystical Case 2 el Todo 22 bien. de noviembre en Bogotá. Nos vemos.